Hola nuevamente a todos, bienvenidos al curso de R de nuevo. Al igual que en el video anterior, hablaremos un poco acerca de teoría antes de ver cómo calcular, en este caso, las medidas de posición en R. Nosotros le llamaremos medidas de posición, ustedes podrán escuchar ese nombre en algún momento, pero en particular, o bueno, en realidad un término más preciso es el de cuantiles. Eh, los cuantiles son una medida estadística importante y vamos a hablar de ellos en este video. Vamos a considerar un conjunto de datos que sean datos pues de x1 hasta xn, ya lo sabemos, un conjunto de datos cualquiera, que se encuentren ordenados de menor a mayor, conservando las repeticiones, ¿no? Eso ya lo sabemos, es decir, pues si tenemos a lo mejor 1, 2, 3, 5, 9, 9, 9, 12, etcétera, ¿no? Es decir, están ordenados los datos y además conservamos las repeticiones, ¿no? Si el 1 aparece dos veces, pues lo consideramos dos veces. Entonces vamos a considerar un conjunto de datos, bueno, cualquier conjunto de datos que cumpla con estas características. Y entonces vamos a definir al cuantil de la siguiente manera. El cuantil se definirá que, bueno, vale la pena señalar que los cuantiles los vamos a designar con la letra C. Entonces, la definición. Diremos que un cuantil es un número, ojo, es un número que separa los datos en dos partes, ¿ok? Entonces, vamos a buscar un número, que ese número va a estar en cualquier parte por aquí, por ejemplo, y entonces me va a separar una parte aquí a la derecha, otra parte a la izquierda, ¿no? Eso va a ser un cuantil. Entonces, un cuantil es un número que separa a mi conjunto de datos en dos partes. Un cierto porcentaje de los datos van a ser menores o iguales al cuantil, ¿ok? Como era este caso que les ponía aquí. Pues tenemos aquí algunos datos que son menores o iguales, y el resto de los datos pues va a ser mayor o igual al cuantil. Básicamente esa es la lógica. Entonces el cuantil me permite dividir a mis datos como en partes, en dos partes, ¿no? A mi conjunto. Es muy interesante porque, bueno, eso me permite saber más o menos, pues, qué porcentajes se encuentran, este, a lo mejor arriba de cierto valor, etcétera. Ahorita veremos en mayor detalle. Entonces, diremos en concreto que, eh, pues, vamos a necesitar un valor P, que tenemos por aquí, para poder definir nuestros cuantiles, ¿ok? Entonces, el cuantil lo representamos con la letra C, acá está, pero además vamos a necesitar un valor P. Entonces vamos a decir, sea P un número cualquiera que cumple esta característica. O sea, P es un valor que está entre el 0 y entre el 1, ¿no? No toca el 0, pues debe de ser mayor que 0, pero debe de ser menor o igual que 1. Entonces vamos a considerar un ejemplo. Consideremos el caso en el que P es igual a 0.4, ¿ok? Nosotros podemos verlo porcentualmente, ¿ok? Si nosotros multiplicamos P por 100%, pues eso es 0.4 por 100%, que es 40%, ¿no? Entonces podemos considerar una P de 0.4, que sería como considerar 40%. Ahorita esto tomará sentido. Entonces vamos a decir que el cuantil C 0.4, ¿no? Que lo podemos ver de esta manera, el cuantil C de P, que si lo escribimos para nuestro caso concreto, pues es C de 0.4, y eso lo leemos como cuantil de orden P igual a 0.4, o también se puede leer como cuantil al 40%, por esto que les decía aquí arriba, o lo podemos leer como cuantil 0.4. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un cuantil al 40% o un cuantil de orden P igual a 0.4? Bueno, significa lo siguiente. Nuevamente, si tenemos nuestro conjunto de datos, por ejemplo, pensemos en este conjunto de datos. Yo no les he puesto valores aquí, pero ustedes pueden poner los valores que quieran. Digamos 1, 1, 2, 3, 4, 9, 12, 15, 15, 18, ¿no? Por ejemplo. O cualesquiera otros valores, no importa. Pero tenemos aquí algunos valores que son ordenados, ¿no? Y pues conservan las repeticiones, como ya hemos dicho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos valores tengo aquí? Los voy a contar. Cada X es un valor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Supongamos que yo tengo 10 valores. No puedo tener la cantidad que sea, pero vamos a poner nuestro ejemplo 10. Entonces, si yo quiero calcular un cuantil, ¿no? Cuantil 0.4 o cuantil al 40%, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno,
como la definición me decía que el cuantil es un número que separa los datos en dos partes, pues justamente yo cuando calcule mi cuantil, lo que voy a obtener es eso, voy a obtener un valor que va a estar ubicado, por ejemplo, aquí, donde está esta bolita azul, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa con este número? Bueno, este número que va a ser mi cuantil al 40%, lo que va a pasar es que a la izquierda, ¿no? de ese valor, es decir, los valores que sean menores o iguales a él, pues van a ser el 40% de los datos. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando el cuantil al 40%. Entonces, digamos que si yo considero un cuantil al 40%, lo que estoy haciendo es que estoy dividiendo a mi conjunto, como está aquí, en dos partes. Y los valores que son menores o iguales a ese valor que yo obtenga, pues serán el 40% de los datos. ¿No? En este caso tengo 10 datos y pues tenemos aquí 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, claramente hay una fórmula para calcular esto, ¿no? Yo voy a calcular con mi fórmula y me va a dar un valor, ¿no? Aquí un valor determinado, que es este puntito azul. Y entonces resulta que, como yo estoy buscando el cuantil al 40%, el valor que yo obtenga aquí me va a dividir a mi conjunto en dos partes y la parte inferior va a ser el 40% de los datos. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando el cuantil al 40%. Y obviamente los valores que estén hacia arriba, los valores que sean mayores o iguales a mi cuantil, pues será el resto, o sea, el 60% de los datos en este caso. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el cuantil al 50%, bueno, pues entonces yo calculo con mi fórmula y voy a encontrar un valor y ese valor va a caer aquí. ¿Por qué va a caer ahí? Porque como es un cuantil al 50%, me debe de dividir mis datos en dos mitades y la mitad inferior, o sea, esta de aquí debe de ser el 50% de los datos, ¿no? En mi caso, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 de los 10, ¿no? Esa es la lógica. Si calculo mi cuantil o si quiero saber cuál es el cuantil al 80, pues yo digo, ok, voy a calcular el cuantil al 80, calculo con mi fórmula ese cuantil y entonces yo voy a encontrar el valor que me divida mis datos en dos partes, de tal manera que pues la parte de abajo del cuantil, o sea, los valores que sean menores o iguales al que yo encuentre con la fórmula, pues van a ser el 80% de los datos y pues la parte restante, esta de aquí, el 20%, ¿no? Esa es la idea. Entonces yo puedo estar interesado en eso, en decir, bueno, me gustaría saber a partir de qué valor o yo me gustaría saber hasta qué punto están concentrados el 60% de mis valores, ¿no? Me podría imaginar, por ejemplo, pensemos que tenemos a lo mejor pues que calculamos con una prueba de inteligencia, ¿no? La inteligencia de un grupo de 10 personas. Entonces yo podría decir, ¿y qué pasa? Eh, digamos, ¿a partir de qué valor estará el 60% de las personas con menor inteligencia del grupo? Ah, bueno, pues entonces yo calculo el cuantil 6 y voy a encontrar un valor, ¿no? Voy a decir cuantil 0.6, eso va a ser una fórmula que nosotros no vamos a ver, pero pues sería aquí una fórmula, ¿no? Yo desarrollo esa fórmula y voy a encontrar un valor. Vamos a llamarle un valor X, ¿no? O un valor Y, digamos. Ah, bueno, ese valor Y, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a dividir a mi conjunto en dos partes, ¿no? Va a encontrarse por aquí, de manera que el 60% de los datos sean menores o igual a ese valor Y que yo encontré. Entonces, así podría encontrar al 60%, ¿no? Y ya sabría, bueno, el 60% de las personas tuvieron una puntuación menor o igual que ese valor, ¿no? Que yo estoy encontrando. Básicamente esa es la lógica. Es muy importante que entiendan esto porque ustedes van a hacer ejercicios en su trabajo de las encuestas y es importante que entiendan muy bien el concepto de cuantil. Ahora, eso es de manera general el cuantil. El cuantil pues puede ser cualquier valor. Yo podría decir 0.98, ¿no? Ah, bueno, eso significa que esto es el 98%. Entonces yo estoy calculando un cuantil que, digamos, P igual a 0.98. Entonces lo que yo haría al calcular mi cuantil de 0.98 o cuantil de orden 0.98 o cuantil al 98%, como le quieran decir, pues lo que haría es encontrar un valor que me divida mi conjunto de datos, ¿no? De tal manera que el 98% de los datos sean menores que ese valor y el 2% de los datos sean mayores o iguales, ¿no? Esa es la lógica. Bueno, una vez que hemos entendido qué significa esto, y bueno, solamente remarcar de nuevo
pues P puede ser cualquier valor mayor a 0 o menor que 1. Podría ser 0.93, 0.3, 0.11, ¿no? 0.01, que respectivamente, pues este de aquí sería el 93%, ¿no? Este 0.3 sería el 30%, este de aquí el 11%, esto de aquí sería el 1%, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, algo que es importante notar es lo siguiente. Los cuantiles, bueno, pueden ser cualquier valor, como ya he dicho, pero hay algunas maneras de designarle a cierto tipo de cuantil. Resulta lo siguiente. Cuando tenemos una P igual a 0.25 o 0.5 o 0.75, a estos cuantiles se les llama cuartiles. ¿Por qué se les llama cuartiles? Pues la lógica es más o menos que la siguiente. Eh, supongamos que tenemos aquí nuestro conjunto de datos. Entonces yo estoy agarrando aquí, digamos, el valor que me divide pues el 25% de los datos acá abajo y el 75% acá arriba, ¿no? Ese sería el cuantil 0.25. Luego estoy agarrando otro por acá, que es el cuantil 0.5, que me divide el 50% abajo, ¿no?, de este valor y el otro 50% restante arriba. Y finalmente estoy buscando un tercer valor, que es el cuantil 0.75, que me divide, pues como es el 0.75, es un cuantil al 75% y entonces ya sabemos, ¿no? Eso quiere decir que el 75% de los datos son menores o iguales a él y el 25% restante son mayores o iguales a él. Y si ustedes observan, lo que pasa aquí es que divido mi conjunto como en 4 segmentos, ¿no? Por eso se le llama cuartiles, ¿no? Como que divides en 4 partes. Eh, esa es como la lógica, un poquito gráficamente. Ahora, pues, ¿qué significa esto? Muy fácil. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un cuantil al 0.25, ese se va a llamar cuartil 1. ¿Ok? Entonces, este de aquí es el cuartil 1 que yo lo puedo designar con la letra Q1. Luego el 0.5 pues será mi cuantil 2, ¿ok? Que es el 0 que lo puedo designar con la Q2. Y el cuantil al 0.75 pues es mi cuartil 3. Entonces, ¿qué pasa con el cuartil 1? Que sería un cuantil al punto 25, ¿no? Entonces, cuantil al punto 25 y cuartil 1 son lo mismo, ¿no? De nuevo, cuantil al 0.25 y cuartil 1 son exactamente lo mismo. Yo lo podría escribir aquí, cuantil al 0.25 es lo mismo que el cuartil 1, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver, ¿qué pasa con el cuantil 1? Muy fácil. Supongamos aquí otra vez en mi ejemplo, tengo X. Estas X, pues si las cuentan son 8. Eso quiere decir que tengo 8 datos en este caso, en mi ejemplo. Ya saben que son datos ordenados, ¿no? Este de aquí es el valor más chiquito, este es el valor más grande. Ya sabemos todo eso. Entonces, pues si yo quisiera calcular el cuartil 1, pues lo que voy a encontrar que pues, sería calcular ya sabemos, para el cuartil 1 eso es el cuantil al 0.25. Entonces yo hago mi fórmula, encuentro un valor, encuentro un número y ese número va a ser este número aquí azul. Ese número de ahí me divide mi conjunto en dos partes. Si ustedes se dan cuenta, aquí puse la línea divisora. Los que están a la izquierda, del punto azul, son el 25% de los datos, que aquí gráficamente pues serían 2 de los 8 datos, ¿no? Dos datos de un conjunto de 8, pues son el 25%. Y luego del lado derecho que hay, pues hay 75% de los datos, que si los contamos son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 datos, pues representan el 75% del conjunto. Luego, ¿qué pasa? Ese sería para mi cuartil 1, ¿no? Si yo tuviera el caso del cuartil 2, que pues ya lo sabemos por acá, el cuartil 2 sería exactamente lo mismo que un cuantil al 0.5. Y ojo, aquí como aclaración, esto de aquí también es igual a quién creen. Pues si estoy dividiendo mi conjunto exactamente a la mitad, pues resulta que esto es también la mediana. Entonces el cuartil 2 y la mediana van a ser lo mismo para nosotros y pues el cuartil 2 va a ser el cuantil al 0.5, ¿no? Entonces estas tres cosas son lo mismo. ¿Qué pasa con con el cuartil 2? Pues me divide a la mitad el conjunto de datos, de tal manera que tengo el 50% menor o igual que el cuartil 2 y el 50% mayor o igual que el cuartil 2, ¿no? Simplemente es eso. Luego, finalmente, ¿qué pasa con el cuartil 3? Pues sabemos que el cuartil 3, voy a poner aquí de negro,
Cuartil 3 es igual a un cuantil al 0.75, ¿no? Que es lo siguiente. El cuartil 3 pues me divide. Los datos que son menores o igual a él son el 75%, como aquí se puede ver, y los datos que son mayores o igual que él son el 25%, ¿no? Esa es la lógica simple. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? Hay otro tipo de cuantiles, digamos, que son los deciles. ¿A qué se le llama deciles? Bueno, pues a cierto tipo de cuantiles, perdón. A los cuantiles a los que les vamos a llamar deciles son a los siguientes. Cuando tenemos p igual a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así hasta 0.9. Si hacemos la misma lógica que hicimos hace rato, pues sería como dividir mi conjunto de datos en 10 pedazos, ¿no? El 0.1 que es el 10%, el 0.2 que es el 20%, 0.3 30%, 0.4 40%, así sucesivamente hasta mi 90%, ¿no? Que es el 0.9. Entonces, si yo cuento los segmentos, pues me quedan 10 segmentos, si dividiera todo. Es decir, es como si estuviera dividiendo en 10 partes y por eso le llaman decil, ¿no? Entonces, eh, resulta que el 0.1 pues es el decil 1, aquí. El cuantil 0.1 pues es el decil 1. Vamos a poner acá. Decil 1 pues es igual al cuantil 0.1. O el decil primero, luego el decil segundo o decil 2 es igual al cuantil 0.2. El decil tercero o decil 3 es igual al cuantil 0.3, así sucesivamente, hasta que llegamos al decil 9, que eso es igual al cuantil 0.9, ¿no? Básicamente. Y la lógica es la misma, ¿no? Pensemos que queremos calcular el decil 1, pues tenemos acá decil 1, lo que hace pues es calculo el cuantil 0.1 y básicamente lo que tendré es que el número que yo encuentre me va a dividir a mi conjunto en dos partes, ¿no? La parte que esté abajo o igual que él es el 10% de los datos y los datos que sean mayores o igual que él pues serán el 90% de los datos, ¿no? Tenemos también el decil 5, que si ustedes lo notan, el decil 5 es exactamente lo mismo que el cuartil 2. El decil 5 me divide pues 50% de los datos abajo, 50% de los datos arriba, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuartil 2 es lo mismo que cuantil 0.5, es lo mismo que la mediana y es lo mismo que el decil 2, de hecho, ¿vale? Entonces voy a borrar ahí, déjenme poner aquí, esto es igual a decil 2. Y pues tenemos por aquí el decil 9, que es otro ejemplo, ya sabemos, ¿no? Este sería un número que me divida el conjunto de tal manera que abajo, o los datos que sean menores o igual que él, son el 90%, y los datos que son mayores, pues son el restante 10%. Finalmente, tenemos el caso de los percentiles. Los percentiles es una lógica similar, pero resulta que es cuando dividimos como si dividiéramos un conjunto de datos en 100 pedazos, ¿no? Entonces tenemos el percentil 1, percentil 2, etcétera, hasta el percentil 99. Entonces aquí les vamos a designar con la letra P. No lo puse por aquí, pero los deciles con la letra D, ¿no? Los cuartiles con la letra Q y los percentiles pues serán la letra P, ¿no? Entonces tenemos el P1, el P2, el P3, así sucesivamente hasta el P99. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pues resulta que el percentil 1 es exactamente lo mismo que calcular el cuantil. Voy a colocar aquí mi percentil 1 es lo mismo que calcular el cuantil 0.01. Luego el percentil 2, pues es lo mismo que calcular el cuartil 0.02 y así sucesivamente hasta el percentil 99, que es igual al cuantil, perdón, 0.99, ¿no? Y pues notemos algunas cosas. Acá, perdón, era el decil 5. Por ejemplo, el percentil 50, ¿no? Percentil 50, pues es igual que el cuantil 0.5. Entonces, pues tenemos acá lo mismo. El percentil 50 es lo mismo que el cuartil 2, es lo mismo que el cuantil 0.5, es lo mismo que la mediana y es lo mismo que el decil 5, ¿no? Evidentemente, el percentil 25 es lo mismo que el cuartil 1, ¿no? El percentil 75 es lo mismo que el cuartil 3, el percentil 10 es lo mismo que el decil 1, el percentil 90, ¿no? Percentil 90
es lo mismo que el decil 9, ¿no? O sea, como que ahí es exactamente lo mismo, ¿no? Pues esto que lo estoy explicando porque pues son designaciones típicas. Ustedes van a escuchar digamos, la designación cuartil, decil y percentil con bastante frecuencia, ¿no? Pero todas estos son cuantiles, en realidad, simplemente. Entonces, nos podemos quedar aquí con la parte de los cuantiles, pero pues es importante también que sepan cómo se les llama a estas cosas. Ahora vamos a pasar rápidamente a R para ver la manera en la que podemos calcular esto. Entonces voy a compartir la pantalla de la computadora ahora. Y pues veamos, simplemente tenemos aquí de nuevo la tarea pues, que hemos estado trabajando para las medidas de tendencia central, de dispersión y de forma. Ahora le pondremos aquí las medidas de posición, ¿no? En realidad, como les dije, pues son cuantiles. Entonces, vamos a utilizar una función que les voy a poner aquí en la consola, que es la función quantile. Y pues esta forma parte del paquete stats, pero pues el paquete stats no lo cargamos porque pues, ya viene precargado en R. Y bueno, pues esto simplemente es una función genérica, ¿no? Para los cuantiles. Y pues la forma en la que se usa ahorita la explicaremos. Pero pues aquí ustedes ya saben, pueden ver los argumentos. X, un argumento que se llama props, names, type, etcétera. Y aquí vienen algunos detalles. Vamos a poner la fórmula, ¿no? Para que veamos de qué se trata esto. Entonces, si nosotros vemos aquí los argumentos, de hecho, pues es lo siguiente. Vamos a poner quantile y lo primero que debemos pasarle es x y x es igual a pues, el data frame o la base de donde queremos sacar los datos. En este caso, pues lo voy a poner base libros-leídos, ¿no? Luego, el siguiente argumento que yo le debo de pasar, este es obligatorio, pues es el argumento props. Props es básicamente lo que nosotros designamos como P hace un momento. P igual a 0.4, etcétera, ¿no? Que pues en realidad son probabilidades o más o menos se pueden entender así. Pero pues la verdad no tiene mucho sentido explicarlo, simplemente decir props. Entonces vamos a suponer que yo quiero calcular el cuartil 1, ¿no? Quiero saber cuál es el valor que me divide los datos de libros leídos de tal manera que yo tenga, pues de ese valor o de ese número que yo encuentre, el 25% sean menores o igual que él y el 75% de los datos sean mayores o igual que él. Entonces voy a ponerle 0.25, ¿no? Ahora, ¿qué más? Hay muchos tipos de cuantil. No quiero entrar mucho en detalle, pero si ustedes ven aquí abajo, pues me dicen, ¿no? Cuartil tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta tipo 9. Esta función calcula 9 tipos de cuantil. Nosotros vamos a usar el cuantil tipo 2, que es como el más común y es el que coincide justamente con la mediana, lo que explicaba ahorita en la tableta. Entonces el cuantil, que será el tipo 2, ¿no? Entonces nosotros podemos agregar aquí otro argumento que es justamente el tipo. Digamos que esta es lo que obligatoriamente ustedes tienen que hacer. Type y especificar un tipo, nosotros vamos a usar el tipo 2, ¿no? Entonces, si nosotros corremos esto, ya vamos a tener pues el cálculo del cuantil, ¿no? Recuerden, pues tenemos aquí, voy a ver aquí base, pues, teníamos libros leídos, y pues si nosotros ordenamos, ahí estoy ordenando los valores de menor a mayor, como ven, 0, 1, 2, 3, etcétera, pues es lo mismo, ¿no? Tengo yo 39 datos, entonces estoy buscando un valor numérico que me divida de esos 39 datos, el 25% que esté como abajo de ese número que yo encuentre del cuartil 1 y obviamente el 75% restante va a estar arriba del cuartil 1. Entonces, pues más o menos, miren, si considerábamos 40 datos, pues el 25% de 40 es 10, ¿no? Entonces, más o menos yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, más o menos, yo quiero encontrar un valor de tal manera que los valores sean menores o iguales el 25%, ¿no? Entonces, digamos, estos valores de aquí, desde aquí hasta abajo, pues es el 25%, entonces yo tengo que encontrar un valor que justamente me indique, ¿no? Que hacia abajo están estos y el 75% restante está aquí, hacia aquí arriba, que de hecho lo estamos viendo visualmente, seguramente el número que encontraré será el 1, ¿no? Porque me dirá el 1 es el que los divide de tal manera que abajo de él están el 25%, que serían estos, y arriba de él están el 75%.
Más o menos era la idea. Entonces vamos a ejecutar la función, bueno, sí, la función quantile y listo. Y aquí lo ven, miren, me dice, pues tenemos, ¿no? El valor, aquí está, el resultado es 1, ¿no? Eh, más o menos esa es la idea. Luego, aquí, ¿qué sucede? Hay otra función que se llama, otro argumento que se llama names. Ese argumento por default está en true, aquí está, true, ¿qué significa esto de names, no? Este argumento names, básicamente es esto, me pone esto de aquí. Si se dan cuenta, yo le pedí el cuantil 25 y me está diciendo, el cuantil punto 25 y me está diciendo justamente aquí, ¿no? El 25%, pues aquí está, el valor es el 1. Entonces el cuartil 1, pues su valor es 1. Entonces yo pudiera poner aquí en false y lo único que va a pasar es que me va a desaparecer este 25%. O sea, me va a quitar como el nombre, ¿no? En términos de porcentaje. Ahí está. Yo les recomendaría pues que simplemente lo dejen porque ahorita vamos a hacer un ejercicio diferente. Miren, vamos a suponer que ahora queremos calcular pues los cuantiles 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí en props, en lugar de pasarle un número solito, lo que puedo hacer es pasarle un vector. Entonces voy a pasarle un vector, ya sabemos que un vector se define con C y paréntesis, y aquí adentro le voy a decir, bueno, el primer número del vector es el 0.25 para que me calcule el cuartil 1, luego el 0.5 y luego el 0.75, ¿no? Entonces le estoy diciendo, agarra los valores de base, libros bien bajo leídos, y los cuantiles que quiero que me calcule son el punto 25, el punto 5 y el punto 75. O sea, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿no? Y quiero que lo hagas con el tipo 2. Entonces vamos a correr esto y aquí lo ven, miren, me dice, ¿no? 25%, o sea, el cuartil 1, el valor es el 1. O sea, el número 1 me divide a mi conjunto en dos partes, de tal manera que la parte inferior al 1, los números que son menores o iguales a 1 son el 25% y los números que son mayores o iguales son el 75%. Luego, si yo quiero el cuartil 2, pues el valor que me divide a este conjunto de datos en concreto, o sea, los libros leídos, pues es el 2, ¿no? La mitad de los valores son menores o iguales a 2, la mitad de los valores son mayores o iguales que 2. Y finalmente, pues el 75%, que es el cuartil 3, ¿no? Entonces, si ustedes lo notan, pues ¿cómo podemos interpretar esto? Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos libros leen el 25% de las personas que más libros leen, pues puedo calcular el cuartil 3, ¿no? Entonces, miren, el cuartil 3 me dice justamente que el 75% de las personas pues leen 4 libros o menos. Aquí está. Y obviamente el 25% restante leen 4 libros o más. Entonces yo podría interpretarlo de esta manera. De las personas, de las 39 personas que yo tengo en esta base de datos, el 25% de ellas leen 4 libros o más, ¿no? Luego, el 50% leen 2 libros o más o menos, y obviamente, pues el 50% restante leen 2 libros o más. O si lo veo en términos del cuartil 1, pues tendría que el 25% de las personas leen 1 libro o menos, y obviamente, pues el restante, que es el 75%, leen 1 libro o más, ¿no? O sea, el 25% de los que menos leen 1 libro o menos. Ok, esa sería como la interpretación. Y pues aquí ya pueden ustedes buscar lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, podrían buscar el cuartil, el percentil 1, entonces sería 0. Bueno, el percentil 9, por ejemplo. Entonces 0.09. Después podrían buscar el cuartil 1, que sería 0.25. A lo mejor podrían buscar el decil 4. Entonces buscaría aquí 0.4. Después podría buscar el cuartil 2, ¿no? Y luego el percentil 71, ¿no? Son 0.71. Entonces aquí estoy buscando percentil 9, que sería cuartil 1, ¿no? Que también es el percentil 25. Estoy buscando aquí el decil 4, que también es el percentil 40. El cuartil 2, que también es el decil 5 y también es el percentil 50, ¿no? Y finalmente el percentil 71. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, pues también me va a dar los valores correspondientes, ¿no? Y la interpretación es la misma, ¿no? Miren, el 9% de las personas que menos lee,
leen 0 libros o menos, ¿no? Luego el 25% de las personas que menos lee, pues leen un libro o menos. El 40% de las personas que menos leen 2 libros o menos, ¿no? El 50% de las personas que menos lee 2 libros o menos. Y luego el 71% de las personas que menos leen 4 libros o menos, ¿no? A lo mejor podríamos agregar, por ejemplo, el percentil 95, 0.95, como para saber, pues, el 95% de las personas que menos ¿no? Vamos a ejecutar esto. Y pues tenemos que el 95% de las personas que menos leen 5 libros o menos, o visto de otra manera, ¿no? Si el 95% de los que menos leen 5 libros o menos, pues obviamente el 5% restante, que son el 5% de los que más pues leen 5 libros o más, ¿no? Entonces se puede interpretar como de las dos maneras. El 95% de los que menos lee 5 libros o menos. El restante, obviamente, que es el 5%, ¿no? Para completar el 100, que serían el 5% de los que más leen 5 libros o más, ¿no? O sea, las dos interpretaciones son adecuadas. Entonces, esta es la manera en la que se calculan los cuantiles. Espero que sea de utilidad. Espero que sea comprensible. De cualquier manera, cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber. Es muy importante este tema y pues lo siguiente que veremos, que pues, prácticamente ya es lo último del semestre, será, por aquí se los adelanto porque estaba haciendo pruebas, son estas gráficas, ¿no? Que son las gráficas de cajas y bigotes, ¿no? Se les llama de muchas maneras. Entonces, en el siguiente video veremos eso, que pues es lo último del semestre. Y ese tema siguiente está muy vinculado con los cuantiles. Entonces, por eso era importante también que veamos esto. Entonces, haciendo un resumen, hasta este momento, pues hemos visto prácticamente ya 4 tipos de medidas estadísticas, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de posición. Entonces, voy a dejar hasta aquí el video. Cualquier duda, háganmela saber y pues nos vemos en el siguiente video.